Bien, hoy se cumplen 30 años de un hecho realmente histórico para el mundo. Se leía la sentencia hace 3 décadas de el tribunal oral que enjuició a las 3 juntas militares en 1985, una decisión que adoptó el presidente Raúl Alfonsín, que la mencionó en la campaña electoral incluso, y cumplió. Alfonsín dijo: voy a crear una Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que la presidió el escritor Ernesto Sábato, y después de eso encomendó, un dato que yo no recordaba, primero encomendó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, por decreto, para que investigue la represión ilegal. ¿Qué hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas? Usaba las maquinitas esas que solemos decir de los fideitos, ¿no? Sí. No solamente habían hecho desaparecer personas, robado bebés y bienes de los argentinos, sino además desaparecían pruebas. Claro. ¿Qué dijo Alfonsín? ¿O qué pensó el radicalismo en ese momento? La justicia de los hombres, la justicia civil, debe encargarse de llevar adelante esta investigación. Declararon 700 testigos en el juicio que se llevó adelante en Buenos Aires, tribunal que presidió Ricardo Gil Lavedra, claro, y junto con Carlos Arslanian, y que tuvo como fiscales a Luis Moreno Campo y a Julio Estracera, Estracera como fiscal adjunto. Lo importante aquí es que se pudo condenar a la primera y la segunda junta militar. La tercera quedó absuelta porque en ese momento no se colectó la prueba suficiente para condenarlo. Después Galtieri y gran parte de esa máquina asesina de la dictadura fueron juzgados por delitos cometidos principalmente en la Quinta de Funes, cerca de Rosario, pero en aquella oportunidad, que el 9 de diciembre de 1985, se terminó sentenciando principalmente a la primera junta militar, aquella de Agosti, Lamidoso y Videla. Vamos a recordar que decía en su alegato, en este caso, Luis Moreno Campo, que era el fiscal adjunto de este juicio, en relación a por qué se llegaron al banquillo de los acusados aquellos responsables de la peor noche, la peor historia de la Argentina en sus poco más de 200 años de vida. Vamos a explicar por qué razón los acusados, que según la prueba realizada no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son sin embargo responsables de todos los delitos por los que los hemos acusado, de los tormentos, los homicidios y los restantes. En este sentido, las leyes y reglamentos militares son sumamente claras y establecen la responsabilidad jerárquica del mando. El 24 de marzo de 1976, al usurpar el poder, la Junta Militar dirigió una proclama al pueblo argentino. En esa proclama revolucionaria, los comandantes afirmaron, para justificar su accionar, que habían asumido la conducción del Estado frente a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión. Se elaboró una nueva estrategia de operaciones cuya nota saliente fue actuar en la clandestinidad. Y por consiguiente, el plan también permaneció en las sombras y nunca fue reconocido. Este plan, aprobado por los comandantes y ordenado por ellos, no está agregado como una de las pruebas documentales a esta causa. Sin embargo, la Fiscalía afirma que la prueba que se ha producido permite tener plenamente acreditado que ese plan fue llevado a cabo en los siniestros años que aquí estamos investigando. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados.
Bien, esta era parte del alegato de Luis Moreno Campo, que era el fiscal adjunto del juicio de las juntas. Decía, la prueba colectada hasta acá no nos demuestra que Videla haya disparado un arma o torturado a una persona. Claro, después de varios años de investigación, cuando caen las leyes de obediencia debida y punto final que vinieron después de estos juicios y cae el indulto de Menem, se comprobó, por ejemplo, que Galtieri sí estuvo en la tortura en Funes, en la quinta de Funes, en Rosario. Se comprobó, por ejemplo, que un capellán de la iglesia llamado von Fernich estuvo presente en la tortura en provincia de Buenos Aires. Digamos, personas que tenían un rol de conducción del ejército o de la iglesia, un rol muy importante en la macroestructura de la represión, también, no solamente que bajaban órdenes para matar y asesinar, también participaban de la tortura cuando era interesante el torturado que estaba en la sala de tortura. Por ejemplo, Tucho Valenzuela, un militante montonero que estuvo preso en la quinta, en Rosario, en la quinta de Funes, o su esposa Raquel Negro, eran dirigentes montoneros de primer nivel. Entonces, a Galtieri le interesaba estar en la tortura cuando había un dirigente de primer nivel de una organización guerrillera detenido, desaparecido y obviamente sometido a tortura. Así que no solamente bajaban órdenes de robar bienes, de robar bebés, de ser sádicos y de torturar y de desaparecer, sino que además muchos de ellos después se probó y se comprobó que participaban también de estos hechos aberrantes.